Resolvemos ejercicio de suma y resta de vectores, pero antes para eso debemos explicar en el plano cartesiano de acuerdo al sistema de las coordenadas x y y. Si un vector, el sentido del vector está dirigido a la mano derecha, al eje x, es positivo, y al lado contrario, con el sentido contrario de ese vector, pues es negativo. Y si en caso de que los vectores son verticales, arriba, con el sentido de arriba, al eje y va a ser positivo y con el sentido hacia abajo va a ser negativo. Entonces, de esta forma, vemos acá de que debemos sumar y restar los vectores de acuerdo al sentido que tienen cada uno de estos, como por ejemplo en este pequeño gráfico que tenemos acá para poder guiarnos. Entonces, aquí tengo un sistema de referencia, solamente esto lo hago para explicar, no es necesario hacerlo ya. Va a ser el punto 0 donde vamos a partir, pues al lado derecho como siempre positivo, y si en caso de que la respuesta nos sale negativo menos 2 centímetros, pues es porque en este caso nos dio un signo negativo, ¿ya? Entonces, de esa forma, nos dice que en el vector A es de 4 centímetros. Y debemos graficar, para empezar, los 4 centímetros. Y si graficamos los 4 centímetros, en este caso será ahí. Y entonces tendremos acá vector A de 4 centímetros. Y a la misma vez el siguiente vector que me dice con la unidad de medida de 2 centímetros, que en este caso debo aumentar ahí los 2 centímetros, ya que ambos vectores vemos que están dirigidos al lado positivo, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí positivo porque el sentido me indica, también este de acá me indica que es positivo. Entonces puedo continuar uno con otro. Entonces aquí voy a colocar vector A, tiene de 2 centímetros. Entonces podríamos decir que hasta ahí, por ejemplo, tendríamos los 4 más 2 van a ser en este caso 6 centímetros, ¿verdad? Entonces lo voy a graficar acá como respuesta, que por el momento tendríamos así, porque ya que el vector solamente es uno solo, vector A de 6 centímetros, ¿no? Entonces 4 más 2, 6 centímetros. Pero en este caso tenemos que ver de que el siguiente vector nos indica que lleva el sentido contrario, que en este caso vemos acá, el sentido contrario entonces es negativo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dirigirse al lado contrario. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Del mismo punto de partida, ya que tenemos aquí los 6 centímetros, pues va a dirigirse al lado contrario con 5 centímetros. Entonces regresa 1, 2, 3, 4, 5. Está regresando al lado izquierdo, ya que el sentido nos dice que es negativo. Entonces vector A regresó 5 centímetros menos. Entonces hay un espacio que nos ha sobrado y ese espacio llegaría a ser este, que en este caso, ¿qué quiere decir? Que simplemente sería la respuesta que nosotros estamos esperando, que ese vector se quedó en el lado ya de los positivos y por lo tanto este tiene que estar dirigido hacia el lado positivo, el sentido de la flecha, y entonces aquí vector A tiene al final un valor de 1 centímetro que nos quedó. Entonces respuesta vector A quedó con 1 centímetro de unidad de medida. Ahora, si nosotros hacemos de forma analítica en este calculando suma y resta, como sabemos hacer, entonces podemos decir la respuesta entre la suma sería del vector A sería el primero 4 centímetros más 2 centímetros. En este caso, ¿qué era? Menos, ¿verdad? El sentido de la flecha. Menos 5 centímetros. Entonces aquí tendríamos como respuesta 4 más 2, 6, menos 5, pues nos va a dar simplemente 1 centímetro. Que en este caso llegaríamos a coincidir. Vector A quedó con 1 centímetro.